Buenas noches. En Piedras Negras, una pequeñita levantó la voz, acusó a su papá de abuso sexual y aún así, policías la obligaron a irse con él. Pero nuestra gente en Coahuila se movilizó y mire lo que pasó. Y yo me dormí con mi papá. Y luego una noche me desperté de golpe y veo que me está tocando mis partes íntimas y me volteé muy rápido. Y desde ahí yo tuve ese pensamiento hasta ahorita. Y yo no me quiero ir con mi papá porque eso está muy mal. Esto es parte de lo que una menor de edad contó a una policía tras una celebración por el Día de la Madre en Piedras Negras, Coahuila, el miércoles pasado. Pese a esa confesión, la niña fue obligada a irse con su padre, a quien acusó de abuso sexual. Después de lo que le platicó la niña, porque dejan que la toque. Él golpeaba a mi hermana, tengo todas las fotos. Mamita, no va a pasar nada. De cómo la golpeaban, pero no le hacen caso por su papá. Porque su papá tiene mucha gente ahí. Pues sí, pero que lleguen a Pronit, que escuche lo mismo que escuchó la oficial. Aunque la menor de edad suplicó no irse con él, fue obligada por mandato judicial ya que el padre tiene la custodia. La mamá, Vika Torres, tiene una orden para no acercarse a su hija. Aún así, al enterarse de los abusos, decidió violar esa orden e ir por ella. Vika Torres, madre de la niña, informó que el padre, a quien identificó como Eduardo Alejandro, dejó de verla por 2 años. Sin embargo, cerca de Pascua volvió y aprovechó que Vika le había dado un golpe a su hija para solicitar la custodia. Luego del señalamiento de la niña, la madre convocó a una manifestación este sábado para exigir justicia para su hija. Estoy pidiendo justicia para mi niña, ya que su papá se la llevó y está siendo abusada por él. Extraño mucho a mi niña y yo reconozco mi error. Pero no se la tenía que llevar para estar abusando de esa manera de mi niña. La marcha se dirigió al Palacio Municipal y a la Fiscalía del Estado, mientras varias personas bloquearon durante algunas horas el Puente Internacional Piedras Negras 2. ¡Queremos a la niña! ¡Queremos a la niña! ¡Queremos a la niña! Le está lavando la cabeza para movernos de aquí, pero aquí es donde tenemos que poner presión para que hagan algo, porque si no vamos a Pronit no van a hacer nada. Ustedes no se van a mover. No vamos a mover hasta que no digan a niña. Pidieron ayuda y aquí estamos haciendo lo que digan. Cuando veamos a la niña aquí nos vamos a retirar. Esta mañana el presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, negó que el padre de la menor haya colaborado con su administración. Informó que la niña ya fue retirada de la custodia de su padre. Pues todos los ojos están puestos en este caso, entonces que tenga la gente la certeza de que la niña va a estar bien, que la niña ya ayer se la entregó a la hermana de su mamá, ya está con la familia de su madre. La madre de la niña publicó que el padre de su hija ya estaba huyendo, con todo y maletas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzó hoy su huelga nacional a 10 días de que inicie el Mundial y ellos simple y sencillamente no quieren que ruede el balón. Hoy hubo 2 heridos, 1 de gravedad. Estalló la huelga nacional de la CENTE. Es junio y los días para que empiece la Copa del Mundo se cuentan con las manos. Todas las secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzaron su marcha en el Ángel de la Independencia. A 10 días del partido inicial, hoy damos el silbatazo inicial y hoy rodaremos el balón.
La policía de la Ciudad de México hirió a 2 maestros en ojo y mejilla. No fue una bala, ella rebotado, fue una agresión directa. El policía apuntó directamente hacia la persona con una bala de goma. El primer amague de una tarde violenta ocurrió casi al cruce con insurgentes, en las oficinas de la Secretaría del Bienestar. La Plaza de la Constitución estaba blindada en todos sus accesos. Había que defender el tesoro, la pantalla y el Fan Fest que transmitirá todos los partidos de la Copa del Mundo a partir del 11 de junio. Para romper la coraza, los maestros intentaron tomar un camión de basura. Pues sí, yo ya sentía que me iban a linchar, dije, ni modo. Luego de que hirieron a 2 de sus compañeros, los maestros desistieron en su intento de llegar al Zócalo. La CENTE ha comenzado a instalar un plantón sobre la calle 20 de noviembre, a solo una cuadra de donde se transmitirán los partidos de la Copa del Mundo. El plantón comenzó a construirse. El ansiado acuerdo para abrogar la ley del ISSSTE del 2007 hoy tampoco llegó. Los maestros dormirán en el centro histórico. Pues el marcador está cargado, ¿eh? Yo no sé usted qué opine, pero los maestros ya se anotaron varios goles y la amenaza de sabotear ese partido inaugural en la Ciudad de México es latente. Ahí está, para muestra, la jornada del día de hoy. Ciudad de México. En Oaxaca, más de 12,000 escuelas permanecen cerradas porque, pues, no es que los niños necesiten estudiar, ¿no? Sus niveles educativos no ameritan clases. ¿Para qué? Desde hace una semana que comenzaron las movilizaciones de la sección 22, hoy más de 5,000 maestros marcharon sobre la carretera federal 190 al Zócalo de la capital. Ahí se sumaron al plantón que ocupa casi 40 cuadras del centro histórico. En Chiapas, los maestros marcharon en la capital Tuxtla Gutiérrez. La sección 7 de la coordinadora instaló un plantón en el Parque Central. Y ahí está también la coordinadora en el sureste con la amenaza. Y ya pasaron 14 días desde que vimos cómo la falsa doctora Diana Palafox y su hijo, Carlos Quesada, subían a este coche al cuerpo de Blanca Adriana. Hoy la Fiscalía de ese estado dio a conocer que la muerte de Blanca Adriana fue por uso excesivo de anestesia durante el procedimiento estético. Los resultados de la necropsia indican que sufrió un paro cardiorrespiratorio. La mujer tenía 37 años, habría perdido la vida pocos minutos después de haber sido sacada, así como usted lo está viendo, inconsciente. Todo parece indicar, según la Fiscalía, que ahí seguía viva, que cuando la subieron a este Mini Cooper, aún estaba con vida en este inmueble ubicado sobre la calzada Zabaleta en el estado de Puebla. Después de 2 semanas, la falsa doctora y su hijo, así como un asistente, siguen prófugos. No los han podido agarrar. Lo peor de todo es que Blanca Adriana no es la única víctima de esta mujer. El viernes le presenté varios casos, por lo menos 3, de mujeres que sufren las secuelas de haber recibido tratamiento en la clínica de Diana. Más de 14 días no la detienen. Por lo menos una muerta que habría pasado por su bisturí y falsa preparación médica. Y en Puebla, insisto, no han podido detener a los cómplices. Otro cerdo rosa fue hallado el sábado en una escena del crimen. En esta ocasión no se le vio en Sinaloa, sino el que parece ser ahora un nuevo sello de sicarios apareció en Tecate, Baja California. Fue localizado junto al cuerpo de un hombre de entre 15 y 20 años que estaba atado de pies y manos, tenía huellas de tortura e impactos de bala en la cabeza. La Fiscalía del Estado nos comentó que se trataba de una alcancía, a diferencia de los cerdos que le mostré en Culiacán, donde eran de peluche los que dejaban en las escenas de los crímenes. Es como la firma de algún aparato sicarial. Puede ser que alguno de ellos, por alguna razón, esté comenzando a utilizar los cerditos, o también puede ser que haya surgido alguno nuevo. Hay una competencia para ver quién es más efectivo, quién realiza el mayor número de homicidios, quién cumple con mayor rapidez estas órdenes de ejecución. Y para hacerlo,
necesitan dejar alguna marca, huella, distintivo. Son temporales, porque en automático otras bandas rivales empiezan a clonar, ya sea para encubrir asesinatos de otra banda y responsabilizar. La de hoy, veíamos el caos de la coordinadora y cómo ni el gobierno federal ni el de la Ciudad de México han podido con ellos, pero tampoco es que puedan con todo lo demás, que tiene que ver con los preparativos del Mundial. Ahí van, pero no han acabado. Ahí siguen los trabajos, pero no han terminado. El gobierno de la Ciudad de México, el de Nuevo León y el de Jalisco dicen que tendrán las obras previas a la fiesta mundialista listas antes del primer partido. Pero le pregunto esta noche, ¿usted les cree? Yo tampoco. Comienzo con Nuevo León. Del plato a la boca se le cayó la sopa al gobernador. El monorriel de la línea 6, una de las obras que Samuel García propuso para la Copa del Mundo, no va a estar lista a tiempo. El gobernador, acompañado por su esposa Mariana Rodríguez Cantú, realizaron ayer un recorrido por esta obra, presumieron en videos, en fotografías, en lives, pues lo que iba a ser algo bonito, ¿no? Ahí estaba el director de Metrorrey, Abraham Vargas, que finalmente tuvo la labor de dar la mala noticia e informó que el monorriel no va a estar listo, pero que no nos preocupemos porque habrá 100 camiones. 100 camiones porque pues, no alcanzó para el monorriel y que estos camiones van a ofrecer el servicio de forma gratuita desde el aeropuerto, ahí en la ciudad de Monterrey, hacia el Estadio Monterrey, a las zonas hoteleras y al Parque Fundidora, y pues nada más veremos de lejitos las obras del monorriel inacabadas. Ciudad de México y Jalisco están más o menos en las mismas, avanzando las obras, por supuesto, a marchas forzadas. En la Ciudad de México, por ejemplo, adiós al rayo ajolotizador. Primero gastamos en pintar de morado lo que se nos pusiera enfrente y ahora parece que lo están despintando. A los puentes peatonales, al mobiliario urbano que las autoridades capitalinas habían pintado de morado, los estarían regresando al color amarillo. Algunos ciudadanos, criticaron el morado por el uso de recursos públicos y pues por saltarse las normas de seguridad vial. No que el amarillo sea por un berrinche de alguien, sino porque las reglas de seguridad vial pues así lo pedían. Pero lo pintaron de morado y les pareció bonito. Tal parece que fue un capricho, porque el arroyo vial, las guarniciones, la estructura tiene color amarillo o blanco. Y no es estética, porque tampoco lo morado se ve tan estético, ¿verdad? Es seguridad. ¿En serio queremos, por ejemplo, un metro maquillado o que funcione? ¿Queremos una ciudad ajolotizada o sin baches? ¿Nos sobra dinero como para pintar y despintar? Hoy hubo un comunicado de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México diciendo que fue una empresa la que se equivocó en los colores y que ahora está pintando de nuevo para ajustarse a las normas. Usuarios de la línea 2 vivieron un total caos en este maquillado metro, esta maquillada línea 2, durante la mañana y la tarde. Hubo cierre parcial de estaciones de cara al Mundial. Los trabajos de remodelación siguen en 6. Van a estar cerradas hasta el próximo jueves. Apúntele para que no lo agarren desprevenida o desprevenido. Las estaciones cerradas son Portales, Nativitas, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Zócalo. Por lo pronto va a haber unidades RTP, de esas que no alcanzan, pero van a ser gratis entre Xola y Pino Suárez en ambos sentidos. Y el gobierno decidió que haya candelabros, ¿no? Que aquí le he presentado en las estaciones maquilladas, pero no necesariamente que haya servicio de metro. Hay estaciones de metro muy bonitas, no necesariamente pasa el metro. Ahí tienen el ajolotizado tren ligero, como si con pintarlo las cosas funcionaran. Hoy tuvo fallas. Hoy nuestra gente, mire, se tuvo que bajar a las vías, se suspendió el servicio por una falla eléctrica, por la ruptura de un cable entre las estaciones Registro Federal y Textitlán, con rumbo al Estadio del Sur, donde va a ser la inauguración. Los usuarios tuvieron que caminar por las vías para salir de la estación. Las autoridades brindaron servicio provisional de Xochimilco al estadio, pero no duraron ni 3 semanas las renovaciones del tren ligero, oiga.
que por cierto ya le apodan el ajolote al tren ligero. Otra de las obras que está en vilo a 10 días del inicio de la Copa del Mundo es la calzada flotante, la que recorre por arriba, parte precisamente de la línea 2 del metro, de Pino Suárez a Chabacano. Esta debió estar lista este fin de semana, según el contrato, pero la jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo la semana pasada que va a estar lista un día antes del partido inaugural. Ojalá. Otra de las críticas es que tal vez por la prisa, el costo de la obra pasó de casi 650 millones a 2,000 millones de pesos. No estarán listas, pero sí habrá día de asueto el 11 de junio. El día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior. Estamos hablando del día de la inauguración, nada más. Y el fin de semana, apariciones políticas, discursos en la Ciudad de México a 2 años del triunfo de la presidenta de México, y en Chihuahua, la resistencia. El PAN cobijó a la gobernadora Maru Campos tras los señalamientos de permitir operar agentes de la CIA en suelo mexicano. La mandataria estatal arremetió contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer ella, la presidenta, así habló sobre la injerencia extranjera en el Monumento a la Revolución. México no es piñata de nadie. A 2 años de su triunfo electoral, en el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un recuento de los logros de su administración y de la necesidad de defender la soberanía de México de la derecha nacional y extranjera. Esto ante lo que consideró un movimiento de desestabilización contra su gobierno, realizado desde plataformas digitales y también con el uso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. Sin embargo, la presidenta no cerró la puerta a la cooperación con los Estados Unidos en el combate al tráfico de drogas. Sheinbaum ligó el alza de estos ataques con la muerte en un accidente de 2 agentes de la CIA que habrían participado en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua. Caso por el que Maru Campos, gobernadora de la entidad, es señalada de permitir la acción de agentes extranjeros en suelo mexicano. Un día antes del evento de la presidenta, en un mitin de apoyo a la mandataria estatal, que reunió a 14,000 personas, entre ellas los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, que hace mucho tiempo no se dejaban ver, Maru Campos acusó a Morena de haber construido un narcogobierno. Lo que está hoy en juego no es una discusión legal o no es el término o la definición de soberanía, porque la elección que hoy debe de hacer México y los mexicanos es libertad o narcopolítica. Y México va a recordar que el final de este régimen empezó aquí, en Chihuahua. El expresidente Calderón respaldó a la gobernadora. ¡Qué absurdo que seas tú la perseguida! Y que quienes están acusados de complicidad con los criminales más sanguinarios, esos sean protegidos por el gobierno supremo en México. Al día siguiente, la presidenta Sheinbaum aseguró que durante el sexenio de Felipe Calderón se instauró un narcogobierno. Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia. Y hoy la presidenta volvió a criticar, ahí veíamos, revivieron a Vicente Fox,
Revivieron a Felipe Calderón y de él habló Claudia Sheinbaum hoy en la mañana. Calderón, que está totalmente demostrado que apoyó a un cártel de la droga, que su gobierno apoyó a un cártel de la droga en medio de un discurso de la guerra contra el narco. Está totalmente demostrado. Ahora haciendo discursos diciendo que él actuó bien y acusándonos de vínculos con el narcotráfico. Sostuvo la presidenta que las injerencias norteamericanas de las que habló ayer en el Monumento a la Revolución provienen de personajes de la ultraderecha de ese país, no precisamente del presidente Donald Trump. Esto es interesante porque además hoy el embajador de ese gobierno, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, aseguró que llevar el desafío de la seguridad a una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación entre ambos países. La presidenta sostiene que tiene buena comunicación con el presidente Donald Trump. El embajador lo que dice es que esta lucha contra los cárteles deberían unirnos. Esta lucha contra las organizaciones criminales deberían unirnos y no dividirnos, es lo que posteaba en sus redes sociales el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Por cierto, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, tuvo hoy su primera audiencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por sus presuntos vínculos con el cártel de los Chapitos. Esta audiencia duró apenas 15 minutos, hubo 2 puntos importantes. La jueza Catherine Polk dijo que había evidencia abundante en el caso de él y que los acusados también tendrían carpetas con evidencia abundante que vienen en olas. No detalló si se refiere a los otros 9 acusados o qué olas caen sobre alguno de los 10 en particular, pero el ex general en retiro se presentó con el uniforme beige de reo de la prisión de Brooklyn, donde está recluido. Estaba esposado y encadenado. Encadenado de manos, encadenado de pies. Estas cadenas le daban 2 vueltas a la cintura y apenas le permitía caminar, según las crónicas. Esto pues lo trajo cabizbajo y algo encorvado en esta audiencia. La siguiente será el 4 de agosto porque la jueza pidió 60 días para poder procesar toda la evidencia que hay en contra de Mérida y en contra de los otros exfuncionarios de Sinaloa. Uno de ellos reapareció este fin de semana, fue el ex jefe de la policía de Sinaloa, Marco Antonio Almanza, que negó que se hubiera entregado a la justicia de los Estados Unidos, como se difundió el viernes, y yo aquí le confirmé que pues eso era falso. El sábado Almanza subió este video desde el Jardín Botánico de Culiacán, y míralo, con ropa deportiva. Haciendo un poco de ejercicio. Mi nombre es Marco Antonio Almanza Vilés, soy de aquí de Culiacán, Sinaloa. El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación. Los invito a que digan la verdad, que para eso están los medios de comunicación. Y mientras esto pasa, la violencia sigue a todo lo que da en Sinaloa. Ayer un comando emboscó y asesinó a un mando de la Policía Estatal, a Juan Pedro Aramburu García, el Peter, quien había concluido su jornada laboral y se dirigía a su casa cuando fue interceptado por un comando. Autoridades de México y de la Unión Americana descubrieron este narcotúnel de más de 200 metros de longitud. Operaba desde un domicilio en Tijuana y tenía salida en una tienda de saldos en un centro comercial en San Diego, a unos metros de la garita peatonal de Otay Mesa. El túnel contaba con iluminación, tenía ventilación, incluso una plataforma deslizante. 2 mexicanos y 2 estadounidenses fueron detenidos. Las autoridades de la Unión Americana además decomisaron 1 tonelada de cocaína con un valor de $45 millones, algo así como 850 millones de pesos. Precisaron que el túnel pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación. Los narcos hacen túneles para traficar droga y otros envían por paquetería animales silvestres. Es el caso de 350 tortugas, oiga, de diversas especies que fueron rescatadas en una empresa de paquetería, esto en Matamoros, Tamaulipas. Estaban empaquetadas como si fueran juguetes. Al momento de la inspección, 25 de las tortugas casquito ya estaban muertas.
La Profepa resguardó al resto de los reptiles. 10 días estuvo prófugo el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona. Esto decía el año pasado cuando lo relacionaban con el crimen organizado. ¿Qué se me investiga? Aquí estoy. Yo no me voy, no debo nada. Aquí estoy trabajando para mi pueblo. Estoy trabajando para el municipio. Y si eso les perjudica a los dineros del pueblo, adelante. Que sigan con la investigación. Y siguió la investigación, ¿eh? Y mírenlo ahora. Tanto que el alcalde panista del PAN, para que se acuerden los del PAN que también tienen entre sus filas a presuntos delincuentes. De esto no hablaron en Chihuahua, pero ahí está. El sábado fue detenido como parte del operativo Enjambre. Elementos de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo arrestaron en Acapulco, Guerrero. Le decomisaron un arma de fuego. Y ahí está un panista junto a todos los morenistas, junto a varios priistas, varios del Verde y varios de Movimiento Ciudadano acusados de ser funcionarios públicos y que en estos años han sido detenidos. Incluso el PRD. Ahí, en este caso, le hicieron ver una orden de aprehensión por delincuencia organizada y que se le investiga por extorsión en contra de comerciantes, pero también transportistas y familias del estado de Morelos, además de sus posibles vínculos con Júpiter Araujo, el Barbas, el presunto líder regional del Cártel del Pacífico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión validó las reformas constitucionales, las que se aprobaron la semana pasada y que le estuve contando en una sesión que transcurrió incluyendo todo. El momento más tenso fue cuando los legisladores de oposición, le dan la espalda al Pleno, cuando la presidenta de la mesa directiva, Laura Isel Castillo, ahí en el Senado, hizo la declaratoria de validez de la reforma que anula las elecciones por injerencia extranjera. Ellos, sobre todo del PRI, también del PAN, de oposición, le dieron la espalda al Pleno, no estaban de acuerdo con lo que se aprobó y cómo se aprobó. Luego tomó la diputada de Morena, Andrea Navarro, la palabra y mire lo que les dijo. La derecha, el PRI, Rancio y el PAN y el MAC-PRIAN, pero justamente el PRI dio la espalda, así como ha dado la espalda en todos los procesos. Y así como dicen en la jerga popular, quien da la espalda da las nalgas. Y ustedes ya les dieron las nalgas a los países extranjeros. Son traidores a la patria. Anótela, ¿no? Anótela. Esta otra de las experiencias, de las colecciones legislativas que se van ensanchando en México. Así se llevan, así hablan, así legislan. Todas las grandes mentes pensamos igual. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, hoy se subió al barco del padre del análisis superior. ¿Qué le he estado diciendo yo? ¿Qué ha estado diciendo él y qué ha estado diciendo pues mucha gente? Se acabó el libre comercio sin aranceles. Se acabó ese libre comercio que vivimos. Ahora estamos entrando a una etapa de libre comercio, pero con aranceles. A una etapa de libre comercio en la cual importa no solo el precio de los productos, sino la identidad, la cercanía y la oportunidad, pero política. Mire, hoy el presidente Donald Trump acaba de sacar un nuevo manifiesto donde ajusta los aranceles que se le cobran al acero y al aluminio. Tenemos que vivir con eso. Tenemos que vivir en un mundo donde ahora los aranceles, las tarifas, como le dicen en Estados Unidos, serán algo de todos los días. Y échame la cámara. Hoy fue el primer día de trabajo de Vidal Llerenas como director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y le dijo al padre del análisis superior que su trabajo va a ser acelerar la innovación. Que de esa nos surge mucho, Nacho. Más noticias. Elementos del ejército y civiles armados se enfrentaron la noche del sábado en San José del Cabo, Baja California Sur.
Un ciudadano estadounidense murió y 7 personas más, entre ellas 2 militares, resultaron heridos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en 2026 se invertirá $1 billón en los programas para el bienestar que beneficiarán a más de 42 millones de mexicanos. En Colombia, el candidato de derecha, Abelardo del Espirella, ganó la elección presidencial. Como no obtuvo más del 50% de los votos, se enfrentará en segunda vuelta al candidato oficial Iván Cepeda. Michu. Ay, qué cabrones, ¿quién le aventó una piedra? Bueno, a alguien le pareció chistoso aventarle una piedra a este león en el zoológico de Guadalajara, en Jalisco. En un video que circula en redes sociales se ve pues esta escena. Reposaba tranquilamente en su recinto cuando fue alcanzado por este piedrazo. Autoridades del zoológico informaron que van a dar seguimiento. Ojalá y chequen las cámaras y vean al chistosito para que responda por sus payasadas. Gracias por elegirnos. Buen arranque de semana. Ya viene ¿Qué importa? Nos vemos mañana.